Hola, yo soy Gloria y esto es Body Tells, tu podcast, donde cada semana te invito a moverte, a bailar, a expresarte y a relajarte para que armonices tu cuerpo desde adentro hacia afuera, para que simplemente te sientas bien. Y hoy quiero hablarte acerca de la comunicación, de la comunicación sin palabras, de ese lenguaje oculto que aparece en cada gesto, en cada movimiento, en cada postura, en cada mirada. Y hablando de mirada, quiero que le eches aquí una miradita a el canal de YouTube, puedas suscribirte, activar las notificaciones. Además, puedes seguir la cuenta de Body-Tells en Facebook, Instagram, TikTok y suscribirte al newsletter en body-tells.com. Muy bien, como te decía, entonces exploraremos lo que tu cuerpo dice, cómo lo dice y cómo lo hace también sin que tú te des cuenta. Además, cómo todo esto puede servir como un superpoder para que comiences a potenciar tu capacidad de comunicación, de expresión, de conexión con otras personas, pero también principalmente de conexión a través de los movimientos de tu cuerpo. Y sabes que, por ejemplo, mi relación con entender el movimiento de los cuerpos surgió de ese momento cuando era pequeña de muchísima observación de otras personas que sí bailaban, que movían el cuerpo a través de la expresión corporal, de la expresión artística. Y de esto te cuento en detalle en el primer episodio de Body Tells, pero básicamente yo antes de aprender a bailar, antes de aprender a mover mi cuerpo creativamente, mis primeros inicios fueron únicamente a través de la observación y de ver grupos de personas simplemente moviéndose y haciéndome sentir emociones sin que ellos emitiesen ni una sola palabra. Entonces, el poder del movimiento, el poder del gesto, de la expresión, fue el primer gancho que yo tuve en relación a el cuerpo, a esa comunicación que sin palabras aparecía y me hacía sentir de una manera particular. Y por eso digo, primero fui observadora antes que bailarina. Ahora, ¿sabías que hay personas, investigaciones, que se han dedicado al estudio del lenguaje del cuerpo prácticamente como si fuese un idioma, con su gramática, con su sistema, con su estructura completa? Y esto yo lo descubrí a los 18 años por pura casualidad, un día en la biblioteca de mi mamá, quien es antropóloga. Allí encontré un libro, una investigación de otro antropólogo llamado Ray Birdwhistell. Y él decía, recuerda en las primeras líneas, que el movimiento corporal, el movimiento que emite tu cuerpo, no es simplemente un acompañamiento, sino que forma parte del mensaje que damos. Y estas líneas siempre digo que marcaron un antes y un después en el desarrollo de mi aproximación con el movimiento, de entender el movimiento y de poder potenciar todo lo que quería yo comunicar, principalmente desde ese punto, desde ese ángulo de la comunicación no verbal, porque básicamente al danzar, al mover tu cuerpo artísticamente, estamos sin palabras, sin emitir ningún sonido muchas veces y estamos allí transmitiendo o queriendo transmitir y traducir también lo que la música nos inspira en el cuerpo y cómo queremos manifestarlo a el espectador, a ese público que nos ve. Y esta conexión con ese entendimiento de que los gestos, los movimientos son parte intrínseco del mensaje, entonces son el núcleo, el centro de la investigación de este antropólogo Birdwhistell, que
prácticamente es el pionero también de la kinésica, el estudio del lenguaje corporal, de los gestos, del movimiento, de la paralingüística, de todos estos aspectos que engloban lo que es la corporalidad y esa comunicación no verbal. Y claro, entonces el entendimiento de esa teoría en su momento, luego la pude poner en práctica no solo a través de la danza, sino a través de un diplomado que hice luego que se llamó Semiología del Gesto aplicado a los procesos de negociación y mediación. Y ese diplomado que lo hice junto con una amiga, recuerdo que hacíamos prácticas luego de las clases donde leíamos nuestros gestos, practicábamos, estudiábamos cómo nos comunicábamos y básicamente consistían en ejercicios para entender cómo eran tus movimientos corporales, pero desde esa intencionalidad. ¿Qué dice tu cuerpo sin palabras? ¿Cómo es un apretón de manos? ¿Qué significa cuando sostenemos el brazo de quien nos da la mano? ¿Qué tan firme es ese movimiento? ¿Cómo abrazamos? ¿Cómo gesticulamos? Y por supuesto, cuando hablamos de la gesticulización de nuestras manos, cuando hablamos acerca de los movimientos de nuestro cuerpo, tenemos que también referirnos a algo que es la historia corporal, la historia de nuestro cuerpo, las raíces, nuestra cultura, cómo nos movemos, de quiénes hemos aprendido, quiénes han sido nuestros roles y nuestros modelos de movimiento, no solamente de formación personal, sino también quienes han influenciado también nuestra forma de movernos. Y eso lo vemos muchísimo, por ejemplo, cuando vemos culturas como Italia, como la cultura italiana, el idioma italiano y también el idioma español es de mucha gesticulización, pero cuando hablamos de Italia hablamos del movimiento de la mano, hablamos de esa pelea que tú ves. Que simplemente ya viendo la gesticulización, el movimiento de esas manos en acción, ya tú puedes ver si la persona está contenta, si la persona está peleando. Y todo esto ocurre simplemente porque la cultura ha formado esta gama de gestos. Cada gesto tiene un significado y, y es algo muy bonito de ver y de procesar de cómo esa historia corporal, como lo que guardas también, como tu cultura, como tus patrones de movimiento influencian tus gestos, tus posturas y básicamente todo eso que comunicas sin palabras, ese lenguaje no verbal que posee tu cuerpo. Y entonces se va abriendo cada vez más este espectro de estudiar lo que tu cuerpo dice, cómo lo dices, qué tipo de movimientos, qué tipo de historia, tu cultura, tu postura, de dónde vienen tus movimientos, de quiénes los has aprendido. Y ahora viene entonces otro sistema que apoya toda esta parte de historia corporal y se llama el sistema de análisis de movimiento Laban, que básicamente fue desarrollado por Rudolf Laban y que estudia qué mueve tu cuerpo, cómo lo mueve, dónde se mueve tu cuerpo y por qué se mueve. Y este tipo de preguntas y este tipo de uso del sistema Laban se usa mucho en clases de teatro, en clases de danza, en clases también de terapia corporal, de terapia psicológica de movimiento corporal o de terapia psicocorporal. Em, este sistema entonces nos dice qué se mueve. ¿Qué se mueve?
el qué músculo se está moviendo, qué articulación, qué parte de tu cuerpo se mueve. Luego plantea la pregunta ¿cómo se mueve? ¿Qué tipo de energía? ¿Qué velocidad imprimimos en el movimiento? ¿Cómo se mueve? Luego venimos al siguiente punto. ¿Dónde se mueve? ¿Cuál es el espacio en el cual tu cuerpo se mueve? El nivel, la proximidad también con otras personas. Y después está el por qué se mueve. ¿Cuál es la intención de cada gesto, de cada movimiento de tu cuerpo? Y entonces todo esto, estas cuatro preguntas nos arman un sistema para entender esa comunicación no verbal. ¿Qué se mueve? ¿Cómo se mueve? ¿Dónde se mueve? ¿Y por qué se mueve? Y cuando comenzamos a responder esas preguntas, en la corporalidad, en nuestra corporalidad. También cuando comenzamos a ver a otros cuerpos y a responder en base a estas preguntas, entonces nos dan esa estructura, esa guía y nos ayuda a conectarnos muchísimo con nuestro cuerpo y a entender cómo nos comunicamos sin verbalizar, cómo nuestro cuerpo se mueve, qué tipo de gestos hacemos, pero también ponen en perspectiva lo que deja de decir el cuerpo, lo que no dice, lo que oculta el cuerpo, lo que guarda. Y ya hemos hablado en otros episodios que cuando el cuerpo guarda, guarda emociones y esas emociones se van almacenando en las capas de tus músculos, en la fascia, y eso va generando cambios internos en tu cuerpo, en tu organismo, en tu sistema nervioso, en tu musculatura, y que se van a ir reflejando luego en tu postura, en la manera como te mueves, en la manera como entiendes el movimiento en tu cuerpo. Y entonces aquí vienen todas estas formas de rigidez corporal, de tensión corporal o de falta de movimiento porque creemos que no lo podemos hacer, porque creemos que la normalidad es estar con unos brazos como pegados al cuerpo. La gestualidad de lo que hemos aprendido es que quizás hemos estado muy con los hombros hacia adelante como para protegernos, porque es la experiencia personal que hemos tenido, la historia que ha guardado nuestro cuerpo. O quizás estamos con una postura muy rígida donde pareciera que el cuerpo ni respirara. Entonces, todo esto va formando parte de esa postura corporal, va formando parte de la historia de nuestros movimientos y también va formando parte de eso que nuestro cuerpo está diciendo en silencio, que no está comunicando y que está como reservándose, protegiéndose. Y aquí entramos entonces a la posibilidad de poder entender esto que nuestro cuerpo está guardando y cómo yo puedo comenzar a relajarme, a entender mis movimientos, a encontrar espacios, a poder visualizar también y ver en otras personas cómo esas personas se mueven, cómo se aproximan a mí, qué significado tienen esos gestos, esas posturas, esos movimientos y cómo yo puedo potenciar todo esto para expresarme mejor, para comunicarme mejor, para conectar con otros, pero también lo más importante, para estar permanentemente conectado, conectada con mi esencia, con mi cuerpo, para yo saber que tengo los pies en la tierra, para saber que mi centro del cuerpo está activado, para saber que mi verticalidad puede ser tan flexible, puede ser tan expresiva como el movimiento de mis manos. Y así vamos encontrando nuestro propio lenguaje corporal, nuestra propia forma de comunicación no verbal a través
de potenciar esos movimientos. Entonces, vamos a potenciar esos movimientos en este momento con una mini práctica corporal que te va a ayudar a traer esa mirada hacia adentro, hacia lo que tu cuerpo dice sin palabras y a comenzar también a ver, evaluar, jugar con otras personas a través de gestos, de movimientos. Vamos con un ejercicio que básicamente lo vas a hacer en cualquier espacio donde te encuentres. En ese espacio seguramente hay objetos. Si estás en la naturaleza, hay un árbol, una planta, hay un objeto específico, hay quizás en el espacio de tu sala una lámpara, una mesa, si estás en tu cama. Observa cualquier objeto que tengas alrededor y ve su forma, ve su tamaño, imagina o siente su peso, pero simplemente desde la observación. Y aquí vamos a practicar principalmente la observación de ese objeto. Ubícate en el espacio en relación a ese objeto, qué tan cerca estás tú del objeto y vamos simplemente a activar nuestra respiración tranquila. Experimenta con tu respiración. Inhala y exhala, sintiendo entonces tu corporalidad, el peso de tu cuerpo y sigue observando ese objeto. Ahora, en esa observación, ya conoces cómo es la forma específica de eso que ves. Y poquito a poco vamos a imaginar que con nuestra mirada estamos dibujando ese objeto que vemos. Dibuja la lámpara que estás viendo, dibuja el libro, dibuja el árbol que estás viendo. Solo con tu mirada, como si tus ojos simplemente siguieran la silueta de ese objeto. Tómate unos segundos para hacerlo. Y ahora vamos a incorporar un poco el movimiento de tu cuerpo para que esa observación sea ahora manifestada en tu cuerpo. Y entonces vamos a comenzar a mover la cabeza un poco, como si igualmente quisieras ir silueteando, yendo alrededor de ese borde del objeto que has seleccionado. Entonces puedes mover tu cabeza como si quisieras bordear ese objeto. Ahora puedes incorporar otra parte de tu cuerpo. Estamos en esa etapa de qué se está moviendo en tu cuerpo. Entonces, ¿qué quiere moverse en este momento y qué quiere comenzar a bordear a ese objeto que hemos seleccionado? Quizás es tu hombro, quizás tu mano quiere ir bordeando el objeto o tu pierna quiere bordear el objeto y dibujar esa silueta. Entonces tú vas a escoger la parte de tu cuerpo que tú quieras, que desees, que en este momento sea la protagonista y que dibuje la silueta del objeto. Y ahora, en ese descubrimiento de los movimientos que van saliendo, que van dibujando el objeto, ya tu cuerpo se está moviendo siguiendo un patrón, pero tu cuerpo se está moviendo desde tu esencia, desde tu capacidad de movilidad. Y básicamente, cada vez que imprimas más soltura en esa pincelada que hace la parte de tu cuerpo específica, cada vez que te sientas más relajada, más relajado haciéndolo, ya comienzan a aparecer movimientos que se ven más como una especie de danza. Y aquí comenzamos a sentirnos más sueltas, más sueltos, dibujando ese objeto. Y ahora vas a dibujar una parte del objeto con tu cabeza, una parte con tu brazo, una parte con el otro brazo, una parte con tu pecho, con tu cadera,
con tu pierna. Y así vamos entonces relacionándonos poco a poco con la observación del objeto, pero ya la integración total de los movimientos de tu cuerpo que se formaron poco a poco y vinieron desde ese primer acercamiento de la observación. Disfruta. Tómate unos minutos para seguir explorando tu cuerpo en movimiento. Incorpora todo lo que sea tu cuerpo capaz de hacer. Si quieres evaluar qué tan grande es tu rango de movimiento, solamente ve poco a poco, sintiendo cada parte que se va uniendo en relación a ese objeto y cómo puedes básicamente ir explorando las diferentes direcciones de tu cuerpo en relación a ese objeto. Ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio y este ejercicio, si estás acompañado o acompañada de otra persona, o también lo puedes probar luego en cualquier ambiente social donde te encuentres y quieras compartirlo con una persona, es básicamente un juego y es un juego para nosotros entonces entrar en relación y entender también los movimientos, los gestos, las intenciones que vienen desde la corporalidad de otra persona. Y básicamente es un juego de espejo. Una persona es el espejo y la otra persona es vamos a decir, el que acciona el movimiento. Si lo vemos así, yo comienzo a moverme, hago cualquier movimiento corporal, no necesita ser un movimiento de baile, puede ser simplemente un gesto de mover mis dedos o un gesto de expresión con mis ojos o un movimiento de hombros. Y el espejo, la otra persona, busca instantáneamente, busca prácticamente hacerlo al instante el movimiento que yo esté ejecutando. Entonces se va creando esa dinámica de espejo donde si yo levanté un hombro, la otra persona que está frente a mí también rápidamente busca levantar ese hombro. Y aquí entonces ese rol, esa persona que está haciendo de espejo, es básicamente una seguidora de o seguidor de la intención del movimiento que yo ejecute en el momento. Entonces se crea una relación muy bonita de comunicación corporal donde ese espejo prácticamente comienza a adivinar o a entrar en tanta sincronización, en tanta sintonía con mi cuerpo, con el que se mueve, que se vuelve uno solo. Y esa comunicación se vuelve muy, muy bonita porque además de ser algo entretenido, un juego, se crea una dinámica entonces donde la comunicación no verbal está presente, pero también está presente esa conexión, esa interacción entre dos cuerpos, uno que sigue, el otro que ejecuta y hace movimientos. Y por supuesto luego pueden intercambiarse los roles para que ahora entonces la otra persona ejecute los movimientos y así la otra pueda seguir y probar cómo es esa corporalidad experimentada y reflejada como un espejo en el cuerpo. Y también allí nos damos cuenta de cosas muy bonitas como movimientos, gestos o cosas que quizás no habíamos pensado que nuestro cuerpo podía hacer. Y comenzamos entonces a adquirir vocabulario corporal, vocabulario de movimiento. Ahora, un último ejercicio que quiero que pruebes, porque todo lo que hacemos en estas mini prácticas corporales son básicamente experimentación, prueba, diversión y juego, para que te sientas bien en tu cuerpo y para que lo armonices desde adentro. Entonces hacemos este ejercicio que básicamente es el movimiento de tu lengua, que es tu principal músculo de comunicación hablada, lo vas a mover internamente en tu boca. Entonces, tus labios van a estar cerrados y vas a mover tu lengua
como si dibujaras un círculo y quisieses tocar cada parte de tus mejillas, del labio inferior, de tu mejilla izquierda, de tu mejilla derecha y de tu labio superior. Entonces tu lengua se va a mover internamente, vas a sentir las paredes de tu boca, vas a sentir quizás tu lengua también pasando frente a tus dientes y lo hacemos juntos en este momento para que lo sientas. Tómate unos segundos, lo hacemos. Mueves la lengua internamente en forma circular y lo puedes hacer 9 veces en círculo hacia la derecha y 9 veces en círculo hacia la izquierda. Tómate tu tiempo. Muy bien. Mientras vas experimentando con este movimiento circular, te das cuenta que la lengua, al entrar en contacto con las paredes internas de tus mejillas, de tu boca, entonces también puede ser que sientas irregularidades internas o que la lengua no tenga tanta movilidad. Y allí nos damos cuenta entonces que podemos trabajar, podemos jugar, experimentar con este músculo, con la lengua, para que comience a adquirir más movimiento, más movilidad y que entonces esas paredes internas también de nuestro rostro se comiencen a relajar al tiempo que también relajamos y ejercitamos nuestra lengua de una manera muy fácil, pero muy potente y poderosa para todo lo que tiene que ver con la articulación de tu rostro, esa principal fuente que donde los gestos salen, donde simplemente un movimiento de ojos puede significar mucho, puede significar sorpresa, puede significar asombro, puede significar indignación. Entonces, toda esta gama de gestos, de movimientos que puedes hacer y que haces cada día intencionalmente o sin darte cuenta con tu rostro. Y que bueno, desde la lengua, que es, como te decía, ese principal músculo de comunicación hablada, entonces puedes comenzar a tener una relación con la musculatura, con la fascia, también con todo el sistema linfático que viene desde tu rostro bajando por tu cuello. Todo eso se activa al mismo tiempo y al momento en que tu lengua también está realizando esos movimientos circulares, tiene una relación con la tráquea, una relación con toda la musculatura también de tu cuello. Y tan importante saber que muchas veces está ese punto entre lo que dejamos de decir y lo que dice tu cuerpo, lo que puede expresar también en palabras y que muchas veces dejamos de decir cosas, dejamos también de comunicarnos verbalmente. Y entonces es cuando toda esa comunicación que se da a nivel no verbal empieza a modificar tu cuerpo, como te decía hace unos minutos, y cómo entonces las emociones van como abrazando a los músculos de tu cuerpo y cómo ciertas emociones negativas entonces van modificando también toda tu parte de postura, de apertura y de conexión con tu propio cuerpo, con tu propia naturaleza corporal. Muy bien, entonces así hemos llegado al final de este episodio que básicamente te invito a que cada día estés más consciente de cómo es la postura de tu cuerpo, de cómo está la musculatura en este momento en tu cuerpo, qué has guardado, qué está experimentando tu cuerpo, qué no está diciendo y que cuando dice algo, ¿cómo lo dice?
cómo se mueven tus manos, cómo es tu gestualidad, cómo son tus movimientos. Y de esa manera, en ese proceso de observación hacia adentro, en ese proceso de observarnos también en acción a través de nuestros movimientos, nos descubrimos y descubrimos que tenemos esos patrones que quizás hemos estado repitiendo, esos patrones de movimiento que quizás no son los mejores para nuestro cuerpo. Quizás puedo comenzar a estudiar una nueva gramática corporal, a estudiar una nueva partitura, así como si fuese nuestro cuerpo un instrumento musical, para que entonces mi cuerpo se sienta mejor, se sienta con más capacidad, con más apertura, con más presencia, más arraigo y más seguridad, porque básicamente queremos sentirnos bien en nuestro cuerpo y cuando nos sentimos bien en el cuerpo, eso se proyecta. Ahí es donde se da ese lenguaje sin palabras, esa comunicación no verbal. Espero que hayas disfrutado este episodio, que a partir de hoy comiences a activar tu mirada para que internamente veas cómo el cuerpo está diciendo muchas cosas, cómo lo está manifestando en el exterior y también cómo otras personas alrededor de ti se mueven, cómo son sus gestos, cómo es la aproximación con tu cuerpo y por qué se mueven de cierta manera, por qué se expresan de cierta forma. Y eso nos abre un abanico de entendimiento, de relaciones, de expresiones y de aproximación con el otro. Y si crees que este episodio le puede servir a otra persona, te invito a compartirlo. Recuerda que puedes suscribirte al canal, activar las notificaciones y seguir la cuenta de Body-Tells en todas las redes sociales. Seguimos aquí viéndonos, escuchándonos cada semana. Sigue practicando, sigue en esa comunicación permanente con tu cuerpo, desarrollando tu lenguaje corporal y sintiéndote bien en armonía total. Nos vemos en un próximo episodio. Te mando un beso, ¡mua! Y nos vemos. Chao.